de los burós crediticios y también el trato que le están dando los diputados a ellos? Bueno, en primer lugar hay que decir que el tema justamente es una de las principales preocupaciones que la población expresa. Para nadie es un secreto que de las mayores denuncias que se recibe es la dificultad que tiene la población en cuanto al manejo de su historial crediticio. Ha habido esfuerzos en el pasado y nosotros hemos sido incluso proponentes en diferentes ocasiones de reformas que permitan garantizar que la información de la población va a ser utilizada bajo su consentimiento de la mejor forma, que le va a permitir contar realmente con una verdadera inclusión financiera y que no va a ser esta una dificultad por su mal manejo ante la posibilidad de accesar a créditos o a comprar, ¿verdad? Incluso en casas comerciales. Yo debo decir de que las comisiones obviamente siempre tienen, digamos, un marco de respeto en el debate, en el análisis de los temas, y uno espera, ¿verdad?, que de esa forma se desarrollen. Yo no quiero que tampoco se malinterprete, porque después si no salen voces diciendo que uno está defendiendo a las empresas, y no es ese el sentido, sino que creo que lo que debemos poner al centro en la discusión de esta mañana desde la comisión es escuchar a estas instancias que al final pues están obligadas bajo ley a normar su actuación con respecto al tema del historial crediticio, donde consideran ellos que pueden estar los elementos que dificultan justamente la actualización oportuna de estos datos, de esta información, y que sigue siendo uno de los principales obstáculos en cuanto a la garantía de derechos de consumidores de productos financieros, pero también de los consumidores en general. Entonces creo que no se debe personalizar, ¿verdad? Creo yo que debemos tratar de recuperar siempre desde la Asamblea Legislativa el carácter deliberativo y de discusión a un nivel, ¿verdad? No entrar también en un tema de confrontaciones o alusiones directas, porque al final eso también le resta, digamos, la calidad técnica a las discusiones. Yo quizás rescato, y por eso mi pregunta en cuanto a cuando pude dirigir preguntas a los invitados fue justamente de identificar dónde están esos puntos de mejora, o en un dado caso, si hay una nueva legislación, cómo poder estructurarla de forma de garantizar los derechos de la gente. Diputada, en otro tema, este día los miembros de Citral se han pronunciado fuera de la Asamblea. De hecho, hace unos minutos llegó una grúa para moverles el pronunciamiento que ellos tenían. ¿Cuál es su punto? Mira, estaba viendo un tuit, ¿verdad?, institucional. A mí me parece una falta de respeto a los trabajadores y trabajadoras que bajo el derecho que tienen de organización, de denuncia, hacen sus acciones y las toman de acuerdo a las medidas que ellos creen convenientes en el sentido de denunciar que siguen existiendo despidos desde esta Asamblea Legislativa injustificados, donde no se garantiza el debido proceso, no se le garantizan los derechos a los trabajadores y trabajadoras, porque por deslegitimar su lucha los terminan tildando de que son personas, por ejemplo, del FMLN, y yo creo que no hay que caer en eso. Es lamentable que desde las comunicaciones institucionales del órgano de Estado de esta Asamblea Legislativa se caiga en ese tipo de acusaciones. Debe respetarse el derecho de la población, y en este caso de la clase trabajadora, a ejercer las acciones que creen convenientes en materia laboral para la exigencia de sus derechos. El tema de los derechos de los trabajadores es una lucha histórica, reivindicativa. Nada ha sido regalado en materia de derechos laborales, y por lo tanto los sindicatos, todas las expresiones de organización, independientemente sean cuales sean, y si en sus afiliados, afiliadas, miembros, hay personas que simpatizan con un partido o con otro, pues eso es otra cosa, pero ellos están ahí ejerciendo su derecho de exigir que paren los despidos y que sobre todo se respete el debido proceso y se den garantías, como es el caso de los derechos laborales, en indemnizaciones, o sea, lo que sea que se está pidiendo y exigiendo. Y con relación a la pandemia de COVID, ¿qué informe tienen ustedes de la situación de la Asamblea? Porque conocíamos que la diputada Margarita Escobar ha dado positivo a COVID y que incluso está hospitalizada. Sí, el día de ayer fue informada la Comisión de Economía, de la cual ella forma parte, y coincidimos también en ese espacio a través de su diputado suplente de la condición médica de la diputada. No hay informes así generales, solo recordatorios de parte de la Junta Directiva en el sentido de que se debe evitar en los salones de comisiones, por ejemplo, la aglomeración de gente. Más allá, otras medidas no se han conocido, ¿verdad? ¿Y de casos que conozcan ustedes de empleados de Asamblea, diputados, por ejemplo? No, directamente
Sinceramente yo desconozco los datos, desconozco la información más allá de lo que uno sí escucha de que hay casos positivos, de que hay ciertas unidades donde personal ha sido incluso despachado con incapacidad por presentar síntomas, ¿verdad? No necesariamente porque se le haya realizado la prueba, sin embargo no puedo dar un dato preciso porque desconozco la información. Diputada, en otro tema, ayer presentaba la Universidad Francisco Gavidia una encuesta de opinión donde existe descontento en la población y también hay preocupación por la adopción del Bitcoin como moneda de curso legal. Esta situación arrojaba datos bastante interesantes. Sí, justamente es el reflejo del sentir y la preocupación de la población sobre la incertidumbre que generó la irresponsable aprobación de la ley Bitcoin, donde se sabe que se está incorporando como moneda de curso legal a esta criptomoneda. La población no la quiere, hay un poquito más del 77% de la población, según esa encuesta, que se pronunciaba en contra de esa medida. Y es lamentable también que en el seno de esta Asamblea Legislativa, cuando ha habido iniciativas, ya sea por eliminar que sea una moneda de curso legal, que es la que nosotros presentamos, que no sea obligatorio, que no se paguen salarios, prestaciones con el Bitcoin, sino que se mantenga con la moneda que está vigente actualmente en el país, que se prohíba al Estado hacer uso de este tipo de criptomonedas utilizando fondos públicos, que se transparente también a aquellos funcionarios quienes tienen inversiones a través de las criptomonedas. Ese tema fue enviado a archivo hace una semana precisamente por la Comisión Financiera, sin darse el tiempo de discutir las propuestas de reforma, por un lado, y luego que había también una propuesta de derogatoria que también fue enviada al archivo. Por lo tanto, es incongruente si se dice por parte de quienes ahora tienen una mayoría en la Asamblea Legislativa y que pueden decidir por sí solos prácticamente todas las leyes, reformas o propuestas que ingresen a esta Asamblea Legislativa, que se niegue a discutir un tema que realmente está preocupando a la gente, así como otros que podríamos seguir enlistando. Es el caso del salario mínimo en su regulación en cuanto a la revisión, el tema del alto costo de la vida. No son temas que vemos en las discusiones de las comisiones, sino que al contrario se sigue trayendo a esta Asamblea Legislativa más endeudamiento, legislación que en lugar de contribuir a resolver los problemas, los agudiza y genera crisis. Diputada, mire, solo sáqueme una